realmente ha sido interesantísimo lo que Vicente ha expuesto, sobre todo para que entendamos que una vez que se instaló una hegemonía, en este caso la hegemonía neoliberal, pero una vez que hay una construcción hegemónica, no se vuelve para atrás o no se cambia de lugar por un decreto. No es que se puede llegar a un tejido tan profundo como el que desarrolló el neoliberalismo en Chile y luego con un decreto decir, bueno, desde ahora existe nuevamente el sistema de educación pública. No, es muy complejo porque en realidad lo que hay es una hegemonía en el más estricto sentido gramsciano. O sea, hay una transformación cultural, hay una aceptación, que es lo que Vicente ha expuesto en varios momentos de diferente manera, ¿no? O sea, cuidado con que estemos atrapados, ¿no? O sea, todos los que estamos acá estamos viviendo dentro de la hegemonía cultural, la hegemonía neoliberal, ¿no? La hegemonía neoliberal. Y que es coerción y que es consenso, ¿no? Entonces, digamos, entiendes que de alguna manera estamos todos atrapados y cuesta mucho trabajo el tomar conciencia, ponerse de fuera de uno mismo y desde fuera del mundo donde uno está para entenderlo. Cuesta mucho trabajo. Pero me parece que esto hay que escucharlo, hay que escuchar mucho la experiencia chilena. Y lo que decía nuestro compañero recién, ojalá la experiencia chilena le sirva para parar a tiempo, diría yo, ¿no? O detener a tiempo lo que ya empezó, ¿no? Porque después es muy difícil el deshacer esa trama tan complicada, ¿no? Yo me acuerdo hace 2 meses, cuando fue la reunión de la Internacional de la Educación en Santiago de Chile, que pude presenciar, digamos, las tratativas, no presenciar las tratativas, sino, bueno, enterarme de las tratativas entre el gobierno y el sindicato, y los diferentes sectores del sindicato. Y es una cosa muy complicada, muy complicada. O sea, porque se trata de deshacer una madeja, ¿sí? Que ha sido atada. La frase de Thatcher, es maravillosa, porque lo que está ¿cómo es? La economía es el método, la meta es cambiar el alma. Es una frase maravillosa, ella está diciendo, ojo, no es que queremos simplemente imponer un sistema, digamos, cambiar algunas cosas de la economía. No, queremos cambiar el alma. O sea, la meta es esa. Entonces, o también se puede decir al revés, ¿no? O sea, para apoderarnos realmente de la economía necesitamos cambiar las almas. Entonces, esto en primer lugar, ¿no? O sea, me parece que es muy importante. La cuestión es que yo pensaba en los orígenes de la sociología de la educación. Ocurrió que después de la Revolución del 48, Emil Durkheim, que estaba en Alemania en ese momento, dijo, a ver, tenemos que desarrollar un modelo que permita controlar la sociedad, que permita evitar que haya revoluciones. Y ese tiene que ser un modelo educativo. O sea, lo que hay que hacer es lograr un ordenamiento teórico que nos permita comprender cómo se dan los movimientos sociales y entonces controlarlos. Y esto está en las bases de la sociología de la educación. Claro, más o menos en la misma época, Horace Mann planteaba una cosa bastante distinta en Massachusetts, y ahí fue Sarmiento. Y lo interesante es que, en realidad,
Orasman no se preocupaba por cómo controlar a la sociedad, sino que se preocupaba por cómo enseñar, cómo educar, cómo se hace para educar a la sociedad. Sobre todo en momentos en que ya se empezaba a pensar en que las sociedades iban a ser masivas en algún momento, eran cada vez más masivas, donde ya había un proceso de urbanización importante. Y lo que Sarmiento aprende, le gusta, le enamora, ¿no? En Estados Unidos es precisamente esa experiencia particular de Mary Mann y Orasman, que tiene que ver con la formación de los docentes, tiene que ver con formar docentes, tiene que ver con la educación común. Por ahora vamos a dejar por un rato, vamos a perdonar, pero no vamos a analizar el trauma de Sarmiento, que nunca pudo terminar de entender, de aceptar, de querer, de amar a su propio pueblo, ¿no? O sea, eso nunca pudo. Pero al mismo tiempo, ¿sí? Hay una contradicción, pero sobre todo a lo que voy es a que ese pensamiento muy distinto al pensamiento de Durkheim, va a ser un pensamiento en donde el interés está en educar, está en formar docentes, está en un enorme amor puesto en educación. Ahora, después también pensaba decir otra cosa, que es, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de Parsons, etcétera, ¿sí? Hay un quiebre en el pensamiento pedagógico norteamericano, o más que un quiebre, bueno, habría que hacer una larga historia. Hay un retomar el complejo de superioridad, ¿no? Que viene por allá de los peregrinos, y la idea de, nuevamente, ya pero ahora por parte del funcionalismo norteamericano, nuevamente una idea muy parecida a la de Durkheim, ¿no? O sea, la idea del control. Y esa idea del control es la que va tomando diversas formas y se va constituyendo en diversos discursos hasta llegar a ser muy útil, ¿sí? Cuando se consolida el neoliberalismo. Entonces acá yo quiero marcar una diferencia. Una cosa es el liberalismo pedagógico del siglo XIX, comienzos del XX, al cual el que constituye los sistemas educativos latinoamericanos, al cual hay muchísimas cosas para criticar, muchas, pero al mismo tiempo es el que construye nuestros sistemas educativos, ¿sí? al cual le debemos muchísimo. Y otra cosa muy distinta es el neoliberalismo. Y esa diferencia es que hay que conocer, que hay que subrayar. Pues yo creo que el neoliberalismo, es decir, heredero de las teorías autoritarias, las teorías del control social, ¿sí? Eso significa el fracaso de la ciencia de la educación. O sea, la ciencia de la educación planteada por Durkheim y planteada por los grandes sociólogos de educación, yo creo que encuentra su mayor fracaso en la pedagogía neoliberal. Porque la pedagogía neoliberal, se puede llamar pedagogía, en realidad ni siquiera llega a ser una buena tecnología, ni siquiera es una buena tecnología, sino que es una serie, ¿sí? Es una serie de instrumentos, ¿sí? Que, para reducirlo, reduzco mucho, pero en realidad, si uno le busca la esencia, es una serie de instrumentos para el control social. Y tomando uno de esos instrumentos, que es el tema, que es el de la evaluación, ahí también habría que hacer un poco de historia. Hoy a la mañana María Laura, una dirigente muy importante de SUTEBA, decía, no nos olvidemos de contar la historia a los más jóvenes, porque no contamos la historia y queremos que la conocen. Yo me quedé pensando, digo, sí, la verdad que tiene razón, que uno da por supuestas cosas que mucha gente no conoce. Entonces, uno, para no repetirse, no las dice,
y hay una historia que no se conoce, ¿no? Entonces, en ese sentido, vale la pena recordar esto. Recordar que cuando, inmediatamente después, ¿sí?, de que se dictan las leyes de educación común en América Latina, hay un avance de la generación positivista. De la generación positivista que trata de ordenar los sistemas. Y que trata de ordenar los sistemas, además, con una idea meritocrática. Por ejemplo, hubo en 1912 una investigación muy bien hecha y cargada por el Consejo Nacional de Educación, la famosa encuesta Naona, una investigación sobre el estado de la educación secundaria, en la cual una de las preguntas que se hacían era esta: ¿cuál es el sistema de promoción más adaptable a las necesidades de la enseñanza secundaria, dada la organización de los establecimientos respectivos y de su personal docente? Entonces, las respuestas eran en este orden, más o menos. Eran que en realidad el mejor sistema, ¿sí?, era el del examen oral, o el del examen escrito, o era con o sin bolillero, ¿sí?, o que debía ser a cargo del profesor o de un tribunal. Entonces algunos decían: del profesor no, el profesor no puede ser que evalúe el profesor, tiene que evaluar un tribunal de doctores, estamos hablando del secundario, un tribunal de doctores no puede evaluar el profesor. Y se discutía ahí, ¿sí?, es decir, cuál era el grado de poder en el proceso educativo, es decir, que podía o debía o se debía otorgar al docente, o si la evaluación debía ser extraída del proceso de enseñanza-aprendizaje y debía quedar en manos de otro sector, un sector con mayor poder, lo cual, traducido a la organización del sistema escolar en las primeras décadas, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, era llevarlo, ¿sí?, al nivel de los burócratas del Consejo Nacional de Educación o los burócratas del Ministerio de Educación, ¿sí?, los burócratas de la pirámide educativa que ya se había formado, ¿sí?, es decir, y dejar al docente fuera, ¿sí?, del proceso de evaluación. Entonces, ¿hacia dónde iban con esto, no? Entonces, por ejemplo, Víctor Mercante, es decir, un pedagogo, un psicólogo importantísimo, interesantísimo, lean a Mercante, tiene cosas interesantísimas. A Mercante, que era un positivista, ¿sí?, es decir, que debe ser muy recordado en esta facultad todavía debe estar en algún lugar, el laboratorio de paidología, creo que está como museo, ¿no? Hay acá todavía un laboratorio de paidología, está en la Universidad de San Luis, también hay uno. Entonces, Mercante o Rodolfo Suñé, pero en particular Mercante, vamos a hacerle un homenaje a Mercante en esta facultad. Mercante se rompía la cabeza para ver cómo se puede hacer para ordenar todo. Entonces hay que ordenar a los docentes y ordenar a los alumnos. Hay discusiones maravillosas acerca de qué es lo que conviene hacer. Si lo que conviene hacer es medir la altura, el tamaño del cráneo, tratar de ver cuál es el tamaño del cerebro, en qué posición está el cerebro, etc. Cosas que lo hemos dicho muchas veces, hemos contado esto muchas veces, pero yo lo vuelvo a contar por las dudas. O digamos, hay que correlacionar estas medidas, ¿sí?, con la situación social, porque si las correlacionamos con la situación social, seguramente vamos a llegar a ciertos resultados, que son los resultados a los cuales llega Mercante, ¿sí?, que es una correlación muy estrecha entre un cerebro chico, la pertenencia a la clase trabajadora, ¿sí?, o también el vivir cerca de un prostíbulo. Hay una correlación muy estrecha que encuentran y que deben llenar planillas, ¿sí?, para hacer un ranking de niños muy educables, poco educables, menos educables y otros que no se pueden educar para nada.
Que esos, claro, esos seguramente coincidían con el sector que Sarmiento no podía entender. Entonces, la obsesión por los instrumentos de clasificación es fantástica. Y también por cómo evaluar a los docentes. O sea, la verdad que no lo inventó el neoliberalismo, sino que el neoliberalismo lo que es heredero, ¿sí?, de una vieja tradición, es decir, que vieja tradición que en realidad tiene una carga política muy importante. Y acá una cuestión que quiero dejar sentada es que el tema, para poder entender esta cuestión, es que debemos introducir una palabra que está muy excluida, etcétera, que es la palabra política, que es la palabra lucha por el poder. Releer Foucault. Es los micropoderes, el micropoder del discurso pedagógico, el micropoder inscrito en el aula, inscrito en la institución educativa, inscrito en el sistema escolar, ¿sí? Entonces, ¿quién puede evaluar al otro? ¿A quién algún poder sobrenatural le dio, ¿sí?, la capacidad de evaluar al otro? ¿Por qué alguien tiene más poder de evaluación que otro? Entonces, claro, en este caso en el de Mercante, como Mercante tenía muchos títulos, ¿sí?, y era un importantísimo profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, y tenía la tradición, y además era muy culto, sabía muchísimo, y además había tenido unas cuantas entrevistas con Freud, no para que lo analizara, sino que habían comido juntos, ¿no? Si lo analizara Freud, nos animábamos y ya teníamos hasta una herencia psicoanalítica de la evaluación, entonces, pero no era que Freud lo analizaba, sino que lo fue a visitar a Viena y ahí estuvieron comiendo juntos y la pasaron muy bien. Ahí era muy inteligente Mercante, pero, digamos, tenía que ordenar las cosas. Ahora, esto lo digo como para que repasemos la historia, ¿no?, y que veamos a dónde inscribir este asunto de la evaluación, porque si no nos quedamos muy encerrados, y casi estamos en una situación de verdad mentira, ¿no? ¿De quién tiene razón? De que, bueno, no tendrán razón al querer evaluarnos de esta manera. A lo mejor realmente que venga alguien de afuera a evaluarnos, porque nosotros en realidad sabemos tan poco, somos tan poco, y miren los resultados de PISA, qué barbaridad, ¿dónde está la Argentina? La verdad que tiene razón, que venga un finlandés no se evalúa, se evalúa las cosas. Realmente creo que hay que retomar este pasado, hay que retomar la historia del conductismo, cómo se llega desde el conductismo hasta desde Skinner y compañía, cómo se llega hasta los fabricadores actuales de pruebas de evaluación, etc., ¿no? Pero ahí creo que tenemos que también tener en claro en qué escenario estamos. Voy a hacer una digresión muy breve, pero quiero marcar este escenario. Nosotros venimos de la época de las dictaduras. Las dictaduras abrieron el espacio para los cambios en los sistemas educativos, ¿no es cierto? Con la crueldad, la represión, los asesinatos, las desapariciones. Y lo que hicieron además es introducir o aumentar ideas conservadoras, más clericales, más reaccionarias en los sistemas educativos. Pero es el neoliberalismo, y ahí Vicente lo marcó muy bien cuando dijo con mucha valentía los socialistas, la democracia cristiana, ¿no?, el conjunto de partidos de la concertación, es decir, no entendió, venía del exilio y no entendió. Él entendió e instrumentó, es así, instrumentó la pedagogía neoliberal en Chile. No solo la pedagogía, pero estamos hablando de la educación. En Argentina es lo que intentó hacer Menem. Y si bien la reforma no fue una reforma tan profunda como en Chile, está muy lejos de la reforma chilena, de todas maneras no
no dejemos de pensar si no nos influyó, si no hay un clima político-cultural, ¿sí?, en el cual algo, o en una buena medida, no hay un triunfo del neoliberalismo. ¿Hasta dónde no hay un triunfo del neoliberalismo? Yo cada vez que veo una de las planillas que hay que llenar en la universidad para conseguir cualquier subsidio para que no le paguen el sueldo, o que los docentes cobren incentivos, ¿sí?, en lugar de que el incentivo, que ahora ya es poquísimo además, que el incentivo forme parte del salario, o que alguien discuta con toda naturalidad, si se puede crear cargos fuera del convenio, si el convenio colectivo de trabajo o la paritaria es un instrumento que debe sostenerse o no debe sostenerse. Cada vez que escucho algo de eso digo, uy, ¿cómo nos penetraron a nosotros también? O sea, cuidado con creer que fue solo en Chile. Y además, no es Chile el único país de América Latina, sino aquel en el cual el modelo fue más completo. Le sigue Colombia. Ni hablemos de Centroamérica, ni hablemos de lo que ocurre en países como Nicaragua, en donde yo recuerdo, yo estuve el día en que bajaron los alfabetizadores de la montaña, en el año 1979. No hay cosa más maravillosa que una campaña de alfabetización. El problema siempre es la post-alfabetización, ahí está el problema, ¿no? Pero la post-alfabetización ahí fue con la guerra. Y hoy Nicaragua es uno de los países que tiene más problemas educativos de América Latina, pero en donde penetró también el modelo neoliberal. Entonces, veamos en el conjunto de América Latina, pero sobre todo veamos nosotros, ¿sí?, cuando estemos en una discusión de esta naturaleza, ¿no? Entonces, esto fue en los años 90, ¿sí?, que nos descalifican. Es cuando el Banco Mundial y el BID, y no voy a repetir lo que decía Vicente, que estuvo muy bien escrito, ¿sí?, apoyándose en que somos países deudores, nosotros somos deudores, ahí pasamos a ser deudores. Y yo recuerdo como los expertos del Banco Mundial, en particular uno de ellos, un francés que se llamaba Experton, William Experton, era el experto. Es cierto, pero no puedo dejar de decirlo porque verdaderamente son responsables de cosas muy serias. Entonces me acuerdo de discusiones muy fuertes sobre el tema del arancel, en donde decíamos, a ver, pero arancelar las universidades argentinas, año 2000, arancelar las universidades argentinas con $100 igual 100 pesos por alumno, significa, teníamos todas las cuentas hechas, significa perder al 30% de los alumnos, ¿sí?, pero solo cubre el 30% del presupuesto. Entonces, ¿cuál es el tema? O sea, ¿con qué solucionamos con el arancel? Pero no, el tema era ideológico. Entonces, esto fue ese periodo. Pero, sobre todo, yo quiero llegar a lo siguiente. Yo quiero llegar a que, mientras tanto, se desarrollara otra cosa. Si durante los 90 el discurso neoliberal era el Estado no sirve, el Estado no debe invertir, el sistema de educación pública no sirve para nada, y ahora hay algunos que lo siguen diciendo. Miren, ayer salió en el diario El País de Montevideo, les voy a dar la cita, están muy enojados porque ¿cómo los docentes uruguayos van a hacer un paro? No se puede creer. Bueno, eran los más tranquilos de toda América Latina. Y dice así El País de Montevideo, dice, y por fin, si interesaran de verdad los temas cruciales de la educación, como los referidos, la calidad, se refiere a la calidad, término que quién sabe qué quiere decir. Buena cosa sería bajar del bronce por un rato a Varela. ¿Saben quién es Varela? Es el Sarmiento uruguayo. Como se lo hace habitualmente con todos los próceres. Y volver a discutir si aquello de laica, gratuita y obligatoria sigue mereciendo el mismo alcance que se le dio hace 140 años. Quizá hay que enriquecer lo de laicidad con pluralismo, que probablemente se ajuste hoy mejor a la libertad de enseñanza. Y tal vez haya que discutir de nuevo lo de gratuita,
y pensarlo mejor como universal. Y pensar mejor lo de universal. Por eso el problema de la educación pública, con o sin conflicto, con o sin servicios esenciales, desafortunadamente no tiene solución. Esto dice hoy, ayer, diario de ayer, El País de Montevideo. Entonces, esto era lo de los 90. Ahora, ¿saben qué? Después empezó otra cosa, otra cuestión, aún peor, que es que el mercado, los grandes capitales, se dieron cuenta que el negocio no era solamente, únicamente, el privatizar la educación y que el Estado invirtiera menos. No, que el negocio era la educación pública. La educación pública, en donde la clientela es inmensa, es infinita, siempre va a haber clientela, en donde si el Estado paga y se hace cargo de una buena parte de los gastos, entonces ¿sí? Se puede introducir la tercerización de muchísimas funciones y entonces pueden venir, por ejemplo, el HSBC o Google que está poniendo aulas informáticas, vendiéndoles a las universidades argentinas aulas informáticas, ¿no? Les venden las aulas informáticas. Con el banco francés, ¿sí? Con grandes bancos, ¿sí? Y no quiero insistir en Santander porque es un ejemplo con el que siempre lo repito demasiado, pero Santander es realmente fantástico porque es uno de los mayores inversores en educación superior, yo no sé si inversor, pero digamos capturadores de la educación superior en América Latina, ¿no? Entonces, como en la Universidad de Buenos Aires nos paga el Banco Santander, la verdad que es mi ejemplo preferido, porque son los fondos públicos con los cuales se sostiene la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Y que después pasan por las arcas del Banco Santander y nos pagan en la ventanilla del Banco Santander. De la misma manera que en casi todas, hay muchísimas provincias, es decir, excepto esta universidad y algunas más, en la Universidad de La Plata, en las cuentas de la Universidad de La Plata y en la cuenta salarios, sueldo de la Universidad de La Plata, la maneja el Banco de la Nación Argentina, ¿no? Después, muchísimas universidades públicas argentinas tienen sociedades con bancos para cuentas sueldos, para campus, para aulas informáticas. Hay una universidad muy importante, cuyas credenciales, ¿sí? Están tercerizadas. Los alumnos entran a la universidad con una credencial que la fabrica, ¿sí? una gran entidad financiera. Pero esto está bajando, además, a otros niveles de la educación. Entonces, las escuelas que hace Macri, ¿no? Las escuelas que hace Macri, yo tengo una cuadra de mi casa. Ese es un ejemplo fantástico, porque en la ciudad de Buenos Aires tiene todos carteles que dicen, de Macri, que dice la escuela pública, hace publicidad de la escuela pública. Pero hay que ver qué tan pública es esa escuela. Esa escuela, ¿sí? Puede llegar a ser un cascarón, así como están empezando a hacer muchas universidades, dentro del cual, bueno, antes que para construirlo se ha licitado, y me permito poner unos signos de interrogación respecto al negocio que puede significar, que puede haber en algunas licitaciones, pero que después se empieza por licitar la limpieza, después se licita el almuerzo, después viene, ¿sí? El HSBC y ofrece cursos de capacitación docente. ¿Y por qué no? Lo mismo que le ofreció el Banco Santander a esta universidad, y el rector de esta universidad, que era Taure en ese momento, dijo no, que fue becas a cambio de manejar la cuenta sueldo. Entonces, ¿por qué no la administración puede quedar a cargo de una entidad financiera que lo va a hacer bien, o de una fundación que lo va a hacer bien, que va a sacar el problema de encima, y entonces los docentes van a poder dedicarse a enseñar, los directores a dirigir, etc. Esa es la etapa que estamos viviendo. Entonces, ahí es donde quiero ahora ubicar, ¿sí? Nuevamente el tema de la evaluación de esas notas. Por un lado, nosotros encontramos que de la preocupación
aquella preocupación que mencioné hace un rato por las sociedades que crecen, por la mayor cantidad de alumnos, por la masificación, preocupación que empieza a principios del siglo XX, es crucial después de la Segunda Guerra Mundial, empieza una preocupación por la calidad. Es decir, empiezan los sectores dominantes, para decirlo rápidamente, se empiezan a preocupar por otra cosa que llaman calidad, y que en realidad no es muy diferente a esa preocupación del mercante por establecer un orden meritocrático. A ver cuáles son los que pueden aprender, los que aprenden menos y los que no aprenden nada, de manera que, en este caso, no es lo que decía Mercante, pero sí es lo que dice este neoliberalismo, ¿sí? Esta idea neoliberal, es lo que se dice ahora. Bueno, entonces vamos a invertir en los que aprenden más, o sea, vamos a invertir en los que aprenden más. No tiene sentido invertir, ¿sí?, en los que aprenden menos. Por eso, realmente el ideal neoliberal era aquel modelo que se implantó en la Argentina con Menem, que está en muchos países latinoamericanos y que está en España, que es el de la educación general básica, y ahí se acabó. O sea, una educación general básica para todos, ¿sí?, y después, ¿sí?, empezar a achicar la pirámide del sistema, ¿no? Ahora, en realidad nunca se debatió qué es calidad. Y la otra cosa es que es la inteligencia, ¿no? O sea, Mercante buscaba, digo Mercante, pero digo Mercante para hablar rápido, digo los positivistas, y hay que matizar todo esto, ¿no? En realidad, lo que buscaba era medir la inteligencia, a ver si podía capturar de alguna manera la inteligencia, ¿sí? ¿Cuál es la medida de la inteligencia? ¿Cuál es la medida de la inteligencia? Y la calidad, ¿sí?, y la inteligencia, ¿cómo se vinculan? Calidad e inteligencia. Es decir, ¿quién define ambas cosas? Vamos a medirlas con un sistema de accountability. Vamos a hacer una medición, ¿sí?, de la calidad y de la inteligencia, con una normativa que en algún centro higiénico y cerrado, ¿sí?, hizo acordar del higienismo además, pero por lo menos en las prácticas del higienismo tenía una razón, que no había vacunas en esa época. Pero esto es higienismo, ¿sí?, ideológico, higienismo ideológico. Entonces, en un lugar así cerrado, aislado de la realidad, hay, ¿sí?, unos cuantos expertos, van a hacer unas cuantas normas, para poder medir la calidad y la inteligencia y la calidad. Entonces, digamos, ¿cuál es el propósito entonces de los teams, del PISA, etcétera? ¿Cuál es el verdadero propósito? Entonces uno pregunta a gente que está de acuerdo o gente que ha trabajado en las condiciones que se imponen sobre todo con el PISA, y dicen: el propósito es medir y hacer un ranking. Esa es la finalidad. Fíjese que es distinta a la finalidad que podía tener Francisco con Sarmiento, ¿sí? Léanlo porque es un escritor maravilloso realmente. Fíjese que hay, bueno, las páginas literarias de Sarmiento, Facundo, con las cosas terribles que dice Sarmiento, pero léanlo porque uno se mete en una Argentina profunda, en una Argentina en donde se discute la educación en términos de amor a la gente, de amor a la patria, etc. Y Sarmiento no quería a nadie, era muy malo. No quería a nadie, de veras. Él dice, cuando el Congreso Pedagógico del 82, ¿sí?, es el que se pelea con todo el mundo, y que además dice, porque tengo 70 años, me tratan de anciano y creen que no sé nada. Dice, entonces ya van a ver lo que yo les voy a decir y les voy a hacer. Pero entonces dice, pues la buena educación. No dice eso para tratar de medir a los otros, ¿sí?, y de ordenarlos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Dice, el propósito, dice la gente que trabaja en las pruebas, en este tipo de pruebas, dice, es hacer ranking. Esa es la finalidad. Es determinar posiciones, establecer ranking.
entre los individuos, las instituciones, ¿sí? En los docentes, etc. Y en realidad, uno dice, pero ese puntaje que establecen es calidad, eso es calidad entonces, ¿sí? O bien, la calidad es puntaje, y ahí nos encerramos, y ahí ¿qué ocurre? Ocurre lo que decía Vicente, la educación pasa por otro lado, porque mientras tanto uno entra a un aula y el docente está trabajando, está haciendo su trabajo. A lo mejor lo podría hacer mejor, tendría que estar mucho mejor formados, pero no está repitiendo, ¿sí? No está repitiendo una serie de enunciados que surgen, ¿sí? Del resultado de ese ranking, sino que tiene 40 chicos delante y lo que está haciendo es tratando de enseñarles y de cumplir con su trabajo. Entonces la vida educativa va por un lado, y todo este paquete, ¿sí? de algo que ni siquiera llega a ser una buena tecnología, va por otro. Se ubica en el lugar del control social, no se ubica en el lugar de la educación. Voy terminando. Entonces, hay algo que es muy fuerte, que es que al mismo tiempo esta fractura, esta separación, ¿sí? Entre la práctica del docente, la vida educativa, lo que ocurre en las escuelas, todo esto separado de esa pseudopedagogía hegemónica, que de alguna manera nos llega. Entre otras cosas es hegemónica porque mina la motivación del docente. Es decir, y ahí me quiero llegar a un punto, con esto voy a tratar de sintetizar. Estoy profundamente convencida de que lo que hay hoy en la Argentina es una dispersión por falta de política educativa. En la provincia de Buenos Aires en particular, ¿sí? Pero enseguida voy a hablar de peligros peores, ¿no? Bueno, sí. Quiero decir, yo creo que falta política educativa en la provincia de Buenos Aires y en muchas provincias. Creo que falta política educativa. Creo que si hubiera política educativa y si en lugar de que la política educativa fuera, ¿sí? Tratar de ordenar las cosas, tratar de ordenar de manera contable el sistema educativo y en lugar de ello se confiara en los docentes, hubiera una convocatoria a los docentes, ¿sí? Se trabajara con los docentes, se trabajara para darles dignidad, no darles, tienen dignidad, para reconocerles la dignidad a los docentes. Estoy profundamente convencida de que habría cambios muy importantes, que los docentes responden. Y lo digo por convicción y por experiencia. O sea, lo que falta es una política. ¿Qué quiere decir una política? Entre otras cosas, quiere decir metas, quiere decir proyecto, quiere decir utopía, quiere decir confianza profunda en los educadores y en los educandos. Esto necesitamos. Ahora, sí, no quiero dejar, aunque un poquito más, no quiero dejar de decirles, claro, tenemos peligros muy serios, ¿no? O sea, porque una cosa es que en la provincia de Buenos Aires, a mi manera de ver, no se haya llevado a fondo la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pero al menos no se destruyó lo que se había empezado a hacer. En cambio, ¿sí? Hay peligros. Por ejemplo, Massa, en La Nación del 12 de julio, decía: nadie se toma el trabajo de seducir al docente que ama enseñar y que está de acuerdo con que se le exijan resultados, porque significa desafiar a los gremialistas. Los equipos escolares que logren mejores resultados y el docente que más estudia y más enseña tienen que estar mejor remunerados. Pasa en cualquier fábrica o empresa. Dice el principal asesor de Massa: hay que crear una agencia para evaluar los objetivos, pactar un modelo de escuela con mucha más autonomía que pueda armar su proyecto y acordar con los actores
incentivos por mejoras. A mejor evaluación, mayor sueldo. Tengo más, pero creo que esto alcanza. Está dicho, no es para mí. Después también algunas cuantas de Macri, pero que es claro. Entonces, claramente, Massa o Macri, claramente lo que quieren es destruir este sistema. El sistema educativo no les interesa el sistema de educación pública, o sí les interesa, pero de la manera como lo mencioné antes, ¿sí? Como clientes, porque ahí están los clientes, porque ahí se pueden hacer negocios, ¿sí? De manera que, para terminar, aunque estoy saltando de un tema a otro, yo creo que la mejor tradición de la educación argentina, la mejor, está en la Ley de Educación Nacional. La ley del 2006, ¿sí?, es la mejor ley que ha tenido, la mejor ley de educación que ha tenido la Argentina. Esa ley contiene, ¿sí?, lo mejor de la niña, que va de los caudillos a Sarmiento, de Sarmiento a los docentes más democráticos, a los que peleaban por una educación democrática, y se separa de la línea más positivista, más autoritaria, etc. Hay una tradición, recuperemos esa tradición, leamos, estudiemos la Ley de Educación Nacional y defendamos esa ley, exijamos que el próximo gobierno, ¿sí?, aplique a fondo esa ley, la Ley de Educación Nacional, que haya una nueva ley de financiamiento educativo y que haya nuevamente fondos para la ley de Educación Técnica y Formación Profesional. Muchas gracias.